En el año 1968, el guitarrista Brian May, el baterista Roger Taylor y el bajista y cantante Tim Stamford integraban un grupo británico de hard rock psicodélico llamado Smile. En abril de 1970, el vocalista Tim Stamford abandonaría la banda y, para ocupar su lugar, convocarían al cantante Farrokh Bulsara, a quien ya conocían por intermedio de su anterior vocalista. Bulsara sugeriría rebautizar a la banda como Queen, y al poco tiempo este vocalista cambiaría su nombre artístico como Freddie Mercury. El puesto de bajista sería ocupado sucesivamente por diferentes músicos, hasta la llegada de John Deacon, quien se transformaría en el bajista oficial del grupo. En julio de 1971, Queen quedaría integrado por Freddie Mercury como vocalista, Brian May en guitarra, Roger Taylor en batería y John Deacon en bajo. Con esta formación, la banda continuaría con sus actuaciones y aunque los músicos comenzarían a desmoralizarse por la falta de un sello discográfico que los apoyara, a principios de 1972 el sello Chrysalis les ofrecería un contrato. Este ofrecimiento sería rechazado y al poco tiempo el grupo firmaría un contrato con el sello Trident, con el que los músicos de Queen conseguirían imponer algunas cláusulas mucho más favorables a la banda. Desde junio a noviembre de 1972, la banda entraría a los estudios Trident de Londres para grabar su primer álbum con la producción de John Anthony y Roy Thomas Baker. El 13 de julio de 1973 sería editado su primer álbum titulado Queen, el cual llegaría al puesto 47 en el Reino Unido y al puesto 83 en los Estados Unidos, siendo muy bien recibido por la crítica. De este álbum destacan las canciones Liar y Keep Yourself Alive. Entre los meses de agosto de 1973 y febrero de 1974, Queen comenzaría a trabajar en su segundo álbum, en los estudios Trident, con la producción de Roy Thomas Baker, Robin Jeffrey Cable y Queen. El 8 de marzo de 1974 se editaría el segundo álbum de Queen, titulado Queen 2, el cual llegaría al puesto número 5 en el Reino Unido y al puesto 49 en los Estados Unidos. Destacaría de este álbum la canción Seven Sins of Rye, la cual sería editada como simple. Entre julio y septiembre de 1974, la banda entraría en los estudios para trabajar en su tercer álbum con la producción de Roy Thomas Baker y Queen. El 8 de noviembre de 1974 se editaría el nuevo álbum de Queen titulado Sheer Heart Attack, el cual llegaría al puesto número 2 en el Reino Unido y al puesto número 12 en los Estados Unidos. Destacarían de este álbum las canciones Stone Cold Crazy, Killer Queen y Now I'm Here, las cuales serían exitosamente editadas como simples. Entre agosto y noviembre de 1975, Queen entraría a los estudios para grabar su máxima obra hasta el momento, con la producción de Roy Thomas Baker y Queen. El 21 de noviembre de 1975 se editaría el nuevo álbum de Queen titulado A Night at the Opera, el cual llegaría al puesto número 1 en el Reino Unido y al puesto número 4 en los Estados Unidos. Sin dudas, la consagración de Queen llegaría con la edición de este álbum. Destacarían de este disco las canciones I Am Loved with My Car, Love of My Life, You Are My Best Friend y Bohemian Rhapsody, las cuales serían editadas como simple. Entre julio y noviembre de 1976, la banda comenzaría a trabajar en su siguiente álbum, pero esta vez no contarían con la producción de Roy Thomas Baker, sino que este trabajo sería producido por los integrantes de Queen. El 10 de diciembre de 1976 sería editado su nuevo trabajo titulado A Tide in the Races, el cual volvería a ocupar el puesto número 1 en el Reino Unido y llegaría al puesto número 5 en los Estados Unidos. Destacarían de este álbum las canciones Tired Mother Town, You Take My Breath Away y Somebody to Love, las cuales serían editadas como simples. Entre julio y septiembre de 1977, los integrantes de Queen comenzarían a grabar su siguiente álbum en los estudios Sound West y Wessex Sound de Londres junto al productor Mike Stone. El 28 de octubre de 1977 se editaría su nuevo álbum titulado News of the World, el cual llegaría al puesto número 4 en el Reino Unido y al puesto número 3 en los Estados Unidos. Este gran trabajo incluiría exitosas canciones como Spread Your Wings, We Will Rock You y We Are the Champions. Entre julio y octubre de 1978 viajarían a Suiza y Francia para comenzar a grabar su siguiente álbum, que sería producido por Queen, y el retorno de Roy Thomas Baker.
El 10 de noviembre de 1978 se editaría su nuevo álbum titulado Jazz, el cual llegaría al puesto número 2 en el Reino Unido y al puesto número 6 en los charts de los Estados Unidos. Este gran álbum incluiría los hits Fat Bottom Girls, Jealousy, Bicycle Race y Don't Stop Me Now, los cuales serían exitosamente editados como simples. En la gira europea de este álbum comenzarían a realizar grabaciones en vivo durante los shows realizados entre el 26 de enero y el 1 de marzo de 1979. El 22 de junio de 1979 se editaría su primer álbum doble en vivo titulado Live Killers, el cual llegaría al puesto número 3 en el Reino Unido y al puesto número 16 en los Estados Unidos. De este álbum se editarían los simples Love of My Life en versión acústica y la versión rápida de We Will Rock You. Entre los meses de junio y julio de 1979 y entre febrero y mayo de 1980 comenzarían a trabajar en su siguiente álbum en los estudios Musicland de Múnich, Alemania. El 30 de junio de 1980 se editaría su nuevo álbum titulado The Game, el cual llegaría al puesto número 1 en el Reino Unido y en los Estados Unidos. Este exitoso álbum incluiría grandes éxitos como Play the Game, Another One Bite the Dust, Save Me y Crazy Little Thing Called Love. Durante el año 1980, Queen trabajaría en la banda sonora de la película Flash Gordon. El 8 de diciembre de 1980 se editaría el nuevo álbum de Queen titulado Flash Gordon, que contenía la banda sonora de la película del mismo nombre. Este álbum llegaría al puesto número 10 en el Reino Unido y al puesto número 23 en los charts de los Estados Unidos. La mayoría de las canciones serían instrumentales, excepto Flash y The Hero. La canción Flash sería editada como simple y sería incluida en sus próximos conciertos. El 26 de octubre de 1981 se editaría Queen Greatest Hits, que contenía gran parte de los éxitos desde 1974 a 1980. Este álbum llegaría al puesto número 1 en los rankings del Reino Unido. Entre junio de 1981 y marzo de 1982, la banda se reuniría en los estudios Mountain de Montreux y Musicland de Múnich para comenzar a grabar su siguiente álbum. El 21 de mayo de 1982 se editaría su nuevo trabajo titulado Hot Space, el cual llegaría al puesto número 4 en el Reino Unido y al puesto número 22 en los Estados Unidos. Este álbum incluiría la exitosa Under Pressure, grabada junto a David Bowie, y también las canciones Las Palabras de Amor y Calling All Girls. Este álbum desconcertaría a muchos seguidores de la banda por el notable cambio de estilo musical, directamente orientado hacia el techno pop. Entre agosto de 1983 y enero de 1984, la banda comenzaría a trabajar en un nuevo álbum en los estudios de Record Plant de Los Ángeles y Musicland de Múnich, Alemania. El 27 de febrero de 1984 se editaría un nuevo álbum de Queen titulado The Works, el cual llegaría al puesto número 2 en el Reino Unido y al puesto 23 en los Estados Unidos. Este álbum incluiría los hits Radio Gaga, I Want to Be Free, It's a Hard Life y Hammer to Fall. Este álbum conformaría a los fans de Queen tras el desacierto de su anterior trabajo. Entre septiembre de 1985 y abril de 1986, la banda ingresaría a diferentes estudios de Europa para grabar su siguiente álbum. El 2 de junio de 1986 se editaría su nuevo álbum titulado A Can of Magic, el cual llegaría al puesto número 1 en el Reino Unido y el puesto 46 en los Estados Unidos. Este álbum incluiría canciones que se transformarían en nuevos clásicos de la banda como One Vision, A Kind of Magic, Friends Will Be Friends y Who Wants to Live Forever. Entre enero de 1988 y enero de 1989, Queen trabajaría en los estudios Olympic y Townhouse de Londres y los estudios Mountain de Montreux para la realización de su nuevo álbum. El 22 de mayo de 1989 se editaría su nuevo álbum titulado The Miracle, el cual llegaría al puesto número 1 en el Reino Unido y al puesto 24 en los Estados Unidos. Este exitoso álbum incluiría las canciones Scandal, A One and All y The Miracle. Entre marzo de 1989 y noviembre de 1990, Queen comenzaría a grabar su siguiente álbum en los estudios Metropolis de Londres y Mountain de Montreux. El 4 de febrero de 1991 se editaría su nuevo álbum titulado Innuendo, el cual llegaría al puesto número 1 en el Reino Unido y el puesto 30 en los Estados Unidos. Este álbum incluiría los éxitos Innuendo, Headlong, The Show Must Go On y These Are the Days of Our Lives.
El 28 de octubre de 1991 se editaría Queen Greatest Hits Volumen 2, que incluiría los éxitos de la banda desde 1982 a 1989, logrando ser otro número 1 en los rankings del Reino Unido. En el año 1987, Freddie Mercury había sido diagnosticado con SIDA, pero esto lo mantendría en secreto, negando informes de la prensa sobre su estado de salud. Innuendo sería el último álbum de la banda que grabaría con Freddie Mercury. El 23 de noviembre de 1991, en una declaración realizada en su lecho de muerte, Freddie Mercury confirmaría que tenía SIDA. A las 24 horas de esta declaración moriría de neumonía bronquial, que se presentaría como una complicación del SIDA que estaba padeciendo. Freddie Mercury falleció el 24 de noviembre de 1991 a la edad de 45 años en la ciudad de Londres. El 20 de abril de 1992 se celebró el concierto tributo a Freddie Mercury. Este evento fue realizado en el estadio Wembley de Londres. En este evento participarían artistas como Def Leppard, Robert Plant, Tony Iommi, Roger Daltrey, Guns N' Roses, Elton John, David Bowie, George Michael y Annie Lennox, entre otros, junto a los 3 miembros restantes de Queen. El concierto sería televisado y recaudaría más de 20 millones de libras para organizaciones benéficas contra el SIDA. El 6 de noviembre de 1995 se editaría un álbum póstumo titulado Made in Heaven, el cual llegaría al puesto número 1 en el Reino Unido y al puesto 58 en los Estados Unidos. Tras su muerte, algunas pistas vocales de Freddie Mercury habían quedado registradas en los estudios, por lo que sus ex compañeros de Queen decidirían editar un álbum póstumo. Este álbum incluiría canciones como You Don't Fool Me, Too Much Love Will Kill You, I Was Born to Love You y Heaven for Everyone. A finales de 2004, el baterista Roger Taylor y el guitarrista Brian May anunciarían un retorno de Queen junto al vocalista Paul Rogers bajo el nombre de Queen y Paul Rogers. El bajista John Deacon no sería parte del proyecto, ya que decidiría retirarse definitivamente del mundo de la música. Este proyecto, que incluiría giras y un álbum titulado The Cosmos Rocks, tendría su fin en el año 2009. Desde el año 2011 hasta la actualidad, Brian May y Roger Taylor volverían a reflotar este proyecto, esta vez con el cantante Adam Lambert. Esta sería la biografía resumida de Queen. Este resumen se lo quiero dedicar a mi hijita Ludmila, que hoy cumple 10 años, y quiero decirle que la amo con toda mi alma. Si les gustó este video pueden comentar, darle like, compartir y suscribirse a El Tocadiscos de Aldo. Muchas gracias.